Se corta el audio, Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un tema libre, pero que tiene que ver con todos los temas. Es una ley, una ley espiritual, moral, la fraternidad, un medio a la plenitud, por nuestra hermana Nancy Gaviria Banqués, cartagenera. Vive en Santa Marta, es miembro, trabajadora de SESMAR, tiene 40 años dentro de la quedó sin doctrina, audio. tiene ¿Qué pasó? 40 años de trabajar en la doctrina espírita, es contadora pública, prestó sus servicios como contadora pública por 26 años en SESMAR, 9 años en la SEC, en la Sociedad Espiritista de Cartagena, y en otros centros espíritas. Es socia fundadora de la Fundación Fuente de Luz en Gaira, Magdalena, que demoró 18 años. Y es conferencista de evangelios y de conferencias en SESMAR y en Fusenda. Con nosotros, con Fusenda, ha tenido varias conferencias, relatorías, en fin. Bien, para iniciar, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Lilian Costa Santellán desde Maldonado, Uruguay. Adelante, Lilian, buenas tardes. Lilian, ¿me escuchas? Hola, hola, Lilian. Adelante, Lilian, con la oración. Bueno, entonces vamos a hacerla nosotros. Parece que tiene problemas de audio, Lilian. Entonces, únanse por favor conmigo de pensamiento y de sentimiento para pedirle al plano espiritual superior su apoyo, su compañía, su soporte mental, emocional, fluídico, vibratorio, especialmente para nuestra portadora de la palabra, Nancy del Socorro, para que su verbo sea fluido y que nosotros seamos el auditorio de encarnados y desencarnados, el propicio para recibir este mensaje cual semilla, y que esta semilla, ese mensaje que ya del cual es portadora el día de hoy, pueda dar frutos en nosotros, frutos de fe, frutos de paz, frutos de amor, y nos volquemos, como siempre, al bien. Muchas gracias y que así sea. Adelante, Nancy. Buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Saber. Buenas tardes para todos, para Fusenda, para todos los presentes, queridos hermanos y hermanas presentes en este medio de comunicación que nuestro Padre Celestial nos ha permitido para que sigamos en búsqueda de las riquezas del conocimiento, deseándoles mucha paz. En esta oportunidad nos corresponde atender al llamado de la fraternidad, un medio a la plenitud. La historia nos ha demostrado que el sentimiento de fraternidad siempre ha existido en la criatura humana, pero no se ha manifestado de acuerdo con los designios divinos. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos acerca del amor fraternal. Por ejemplo, el profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 10, se preguntó, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos portamos deslealmente unos con otros?
Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos 12:10, nos dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, quiere decir respeto, consideración, estima, gloria, admiración. Daos preferencia unos a otros. Y hoy el Evangelio, según nuestra doctrina espírita, nos dice: se acercan los tiempos, os lo repito, en que la gran fraternidad reinará en este globo y en que los hombres obedecerán la ley de Cristo, la única ley que constituirá el freno y la esperanza y conducirá a las almas a la morada de los bienaventurados. Hermanos, miremos algunos aspectos de esta fraternidad. Entre ellos, consideraciones de la fraternidad, podemos decir un concepto lógico, enunciando que la fraternidad se puede considerar como un estado de conciencia del ser físico o espiritual, que ha alcanzado cierto nivel de comprensión del sentido de la vida como conquista indispensable de su transformación durante el proceso evolutivo que lo conduce a la manifestación de sentimientos altruistas como el amor, la indulgencia, piedad, generosidad, benevolencia, abnegación, desinterés, entre otros, permitiéndole conocer y comprender los beneficios individual y colectivo que se generan en la convivencia social, con demostraciones emocionales de afecto, comprensión y cariño, como hijos del amor, y el amor es considerado el punto primoroso del sentimiento. Aquí también podemos considerar como hijos que somos del gran amor de la creación, lo que es la fraternidad divina, llamada también fraternidad universal. Esta fraternidad divina permanece distribuyendo la totalidad de su simiente hacia toda criatura física y espiritual, para que renazca en el suelo de la conciencia los frutos de la unión, la comprensión, la tolerancia y muchas otras virtudes. El libro Obras Póstumas, escrito por el codificador Allan Kardec, nos dice: sin la fraternidad no podrían existir la igualdad ni la libertad. La fraternidad es la caridad evangélica por excelencia y sostiene uno para todos y todos para uno. Y la aplicación de la máxima, obrar para con los otros como nos gustaría que los otros obrasen con nosotros. Luego, hermanos, esta máxima viene de las enseñanzas del gran Maestro Jesús de Nazaret y que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 12, que dice: todo lo que queráis que hagan con vosotros los hombres, hacedlo también vosotros con ellos, porque en esto consiste la ley y los profetas. Quiere decir que sin la práctica de la fraternidad no estamos dando cumplimiento a las leyes de igualdad y libertad, que son leyes divinas o naturales. Y para dar cumplimiento a estas leyes, veamos la necesidad de la fraternidad. En el mundo de las formas materiales al que pertenece el ser humano, cuesta un poco de dificultad comprender el concatenamiento de todo lo que constituye la creación divina. Por ejemplo, en el universo,
Cada uno de los integrantes del orden ejerce una función determinada, pero siempre necesitando de la ayuda de otros participantes para llevar a feliz término el trabajo encomendado por la divina mente superior. Así podemos decir que en el mundo cósmico todo está organizado y unido en armonía, trabajando permanentemente, expresando una muestra de la fraternidad divina, como por ejemplo, el funcionamiento de los sistemas solares, las galaxias, las estrellas, los planetas, entre otros. Y hablando de nuestro planeta, observamos el trabajo de la tierra, las plantas, los animales, la contribución participativa de cada uno de los elementos que los conforman, donde podemos constatar, por ejemplo, que una planta para que produzca sus frutos necesita de su raíz, del tallo, flores, además del calor, del sol, el agua, el aire, la tierra, el frío y muchos otros componentes para lograr sus objetivos en una señal de fraternidad necesaria e indispensable para mostrar los resultados esperados por la conciencia universal. Ahora, también existe la certeza de la fraternidad en la individualización del ser. En la criatura humana, individualmente considerada, se manifiestan señales evidentes de trabajo fraternal en su constitución orgánica y su constitución psíquica. Por ejemplo, en su configuración orgánica, el aparato digestivo, el sistema respiratorio, el aparato reproductor, el sistema nervioso, el sistema endocrino, circulatorio, muscular, óseo y otros tantos realizan sus funciones cada uno en completa unión fraternal de los integrantes que los conforman. Y así podríamos referirnos a los órganos de los sentidos, donde cada uno de ellos está equipado con más de un elemento. ¿Qué tal, por ejemplo, si a nuestra boca le faltara la lengua? No podríamos articular palabras. Y si faltan los dientes, les buscamos sustitutos para poder triturar los alimentos. O si nos falta un ojo, la visión se reduce a un 50% y así sucesivamente. Asimismo, en el mundo psíquico del ser se encuentran los participantes llamados pensamientos y emociones. Emociones para llevar a cabo su labor, que se manifiesta en las acciones ejecutadas por el ser y en sus expresiones de conducta individual y colectiva. Tenemos que en el libro Viña de Luz del autor espiritual Emmanuel, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, nos dice lo siguiente: ya es tiempo de que cooperemos con Dios en el desempeño de humilde tarea. Estamos constreñidos a batallar hasta el triunfo definitivo sobre nosotros mismos. Y este mismo autor, refiriéndose a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente: no amemos de palabra ni de lengua, sino por obras y en verdad. Eso está en la primera carta de Juan 3:18. Nos dice lo siguiente este autor refiriéndose a esta cita bíblica: como norma de fraternidad pura y sincera, recomienda la palabra divina: amaos unos a los otros. No determina selecciones, no exalta conveniencias, no impone condiciones, no desfavorece a los infelices, no menoscaba a los débiles, no hace privilegios, no pide el alejamiento de los malos, no desconsidera a los hijos del hogar ajeno,
no destaca la parentela consanguínea, no menosprecie a los adversarios. Y el apóstol añade, no amemos de palabra, sino a través de las obras, con todo el fervor del corazón. El universo es nuestro domicilio, la humanidad es nuestra familia. Aproximémonos a los peores para ayudar. Aproximémonos a los mejores para aprender. Amarnos sirviendo unos a los otros, no de boca, sino de corazón, constituye para todos nosotros el glorioso camino de la ascensión. Entonces, amigos, podríamos decir con respecto a estos enunciados que el tiempo es todos los días, que estamos obligados a vencer vicios y pasiones del pasado, instalados en nuestra espiritualidad, para poder continuar triunfantes hacia la verdad libertadora, que en resumen es el amor hacia nosotros mismos. Y en el libro Manos Unidas, el mismo autor nos dice, aceptemos la más elevada función de la palabra, la de la construcción del bien, y sepamos esclarecernos mutuamente, esculpiendo el verbo en tolerancia y fraternidad, a fin de que la marcha eficiente del grupo no se interrumpa. Aquí nuestro querido Emmanuel nos invita a que el trabajo del grupo no se desintegre. De esta manera, podemos demostrar que sin la marca de la fraternidad, la ejecución del trabajo por parte del engranaje físico y espiritual de la criatura humana se dificulta, o lo que podríamos llamar también quebrantamiento de la unidad fraternal. Cuando se rompe la unidad fraternal por cualquier motivo en las cadenas establecidas en la constitución psíquica y orgánica del ser, se presentan las alteraciones que se manifiestan a través del cuerpo físico en forma de enfermedades o descompensaciones, retrasando al individuo en la jornada evolutiva. Esto nos enseña que para que la criatura humana pueda cumplir con el mandato de nuestro Señor de amor, justicia y caridad, debemos trabajar unidos en esa empresa que se llama fraternidad. El libro La Génesis nos dice, la fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. No obstante, no existe verdadera fraternidad sólida y efectiva si no se apoya en una base inquebrantable. Esa base es la fe, pero no la fe en tales o cuales dogmas particulares que cambian con los tiempos y según los pueblos, y cuyos partidarios se agreden mutuamente, visto que al anatematizarse unos a otros, fomentan el antagonismo. Se trata, por el contrario, de la fe en los principios fundamentales que todos pueden aceptar: Dios, el alma, el porvenir, el progreso individual indefinido, la perpetuidad de las relaciones entre los seres. Pero para trabajar en esa empresa que se llama fraternidad, debemos conocer cómo es la fraternidad, y para lo cual miremos el rostro de la fraternidad. El gran Padre, el gran creador de la vida universal, posee sus atributos divinos, como son el amor, la misericordia, la bondad, la justicia, la sabiduría y la omnipotencia, omnipresencia. Todo esto es la inteligencia suprema y llamada también fraternidad universal. Sabemos además que el Padre Creador es la causa primera de todas las cosas y como Padre tiene sus herederos. Estos herederos del Padre Creador están representados por todo lo creado por Él. Es sabido también que
los herederos reciben algunas características de sus padres. Y la criatura humana, como miembro integrante de la creación divina, ha recibido una partecita de la riqueza del autor de la vida. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, nos dice: y si nosotros somos hijos, somos por lo tanto herederos también, herederos de Dios y coherederos del Cristo. Y con referencia a esta cita bíblica, Chico Javier nos dice en el libro Viña de Luz: no somos fantasmas de penas eternas, y sí herederos de la gloria celestial, a pesar de nuestras antiguas imperfecciones. Pero el imperativo de felicidad exige que nos eduquemos convenientemente, habilitándonos para la posesión imperecedera de la herencia divina. Miremos cuáles son las señales de esa herencia divina que el hermano Chico Javier dice que es necesario que nos eduquemos para estar habilitados para la posesión de esa herencia. Entonces tenemos las señales de la herencia a ennoblecer. Estas dádivas o riquezas que forman parte de la constitución intrínseca del individuo están representadas por el potencial de la inteligencia, la capacidad para razonar y discernir, la voluntad y el libre albedrío. Además, como descendientes del Padre de la creación, la criatura humana enmarca dentro de su estructura psíquica una semejanza con los atributos de la divinidad celestial, los cuales van siendo demostrados a medida que va alterando para bien las costumbres del pasado, que le permitirá descubrir y disfrutar los beneficios del amor, la bondad, la justicia, el conocimiento, que conllevan a mantener una salud integral que demuestra lo que podemos llamar efectos sublimes salpicados de atributos divinos. Ya en el estado saludable, el individuo muestra que hay armonía y equilibrio en el funcionamiento de los participantes que conforman su mundo psíquico y físico, como consecuencia de un trabajo amoroso y fraternal. Una vez que la persona se ha revestido de estas características de contenido existencial, está dispuesto para vencer las barreras de los vicios y pasiones, los cuales petrifican las emociones de gozo y alegría que genera el buen servir. Sintiendo el individuo los efectos de la sublimidad del amor, se torna libre y feliz, y de contribuir con el trabajo renovador a través de las buenas ideas, así como de los sentimientos y las acciones en un verdadero concierto fraternal, rebosante de bondad, misericordia, justicia y sabiduría, que demuestran la real apariencia con la fraternidad universal. Ahora, amigos, el mayor ejemplo de fraternidad está representado por nuestra luz del mundo, Jesús de Nazaret, como nos lo explica el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, cuando nos dice: Jesús el hombre, cuando se presentaba austero, educaba amorosamente y con energía. Cuando lo hacía como bondadoso, orientaba con ternura y seguridad. Ante la hipocresía insidiosa y perversa, asumía la actitud de enfrentamiento sin descender a la condición infeliz de su antagonista, reprendiéndolo y desenmascarándolo con el objeto de educarlo. Pero no siempre esta apariencia o rostro de la fraternidad es expresada por la criatura humana, aún teniendo conciencia de ello, porque se presentan los adversarios de la fraternidad,
En todos los momentos y etapas del trayecto a recorrer rumbo a la consecución de fundamentos esenciales para una vida en armonía y equilibrio, la criatura humana es abocada por agentes físicos y espirituales que se resisten a observar y acatar los beneficios que el gran Padre del universo ha establecido con su ley de amor por sobre todas las cosas. Estos agentes que interfieren en el sendero de la evolución del ser y en sus actos de caridad se encuentran dominados en primer lugar por lo que podemos llamar las potencias poderosas, las potencias más poderosas, las cuales son el egoísmo, que se manifiesta a través del sentimiento de intolerancia, y el orgullo, que se manifiesta principalmente por el sentimiento de indiferencia. Estas potencias retrasan la transformación moral y crecimiento espiritual de la criatura humana por ser los autores de la frialdad y apatía ante las necesidades del hermano, compañero en el sendero de la vida. El libro Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, nos dice: sin embargo, los adversarios internos, cuidados por los sentimientos egoicos, esos siempre constituirán impedimentos más difíciles de ser vencidos por la espada de la decisión, de superación y libertarse. Literalmente, Jesús separa a padres de hijos y cónyuges, hermanos, momentáneamente, cuando algunos se oponen a la decisión de aquellos que se entregan a las transformaciones morales presentadas al trabajo de abnegación a favor del prójimo, a los compromisos de construir el mundo de solidaridad que surgirá de los escombros de la sociedad rica de monedas y pobre de sentimientos de fraternidad. Pero ese hecho sería también el puente que traería de vuelta a aquellos mismos que los habían expulsado cuando su sombra se diese lugar al conocimiento de los legítimos valores humanos y sociales, auxiliándolos en la auténtica fraternidad que, en vez de imponer los lazos de la familia consanguínea, establecen como fundamentales aquellos de la fraternidad universal. Ahora bien, cuando las personas, hermanos, brindan hospedaje en el hotel de su psiquismo a estos huéspedes patológicos y otros como la amargura, la impiedad, violencias, odios, resentimientos, soberbia y muchos más vicios morales, no tardan en aparecer los deseos de aislamiento. Con estos deseos instalados en su conciencia, el individuo se aparta de la convivencia colectiva en el ámbito familiar, laboral y de servicios o en cualquier otro círculo de la sociedad. En las condiciones de soledad física, mas no espiritual, porque nunca estamos solos espiritualmente, el ser humano es ajeno a los actos fraternales, de bondad, de piedad, de compasión, de indulgencia hacia otros seres físicos y espirituales como para sí mismo, por permanecer anestesiado bajo la influencia de las sombras, apartado de todo comportamiento saludable, por carecer de la presencia del sentimiento de amor fraternal. El libro Obras Póstumas al respecto nos dice: el egoísmo sostiene cada uno para sí. Es tan imposible para el egoísta obrar fraternalmente en relación con sus semejantes como para un avaro ser generoso,
así como para un hombre de pequeña estatura alcanzar el tamaño de un hombre alto. Analizando el gran significado de la última frase, hermanos, de este enunciado, así como para un hombre de pequeña estatura alcanzar el tamaño de un hombre alto, comprendemos que eso nunca puede ser posible. Entonces, entendemos con esta comparación el poder devastador del egoísmo para desintegrar todo acto fraternal. En el libro Enfoque Espírita, autor espiritual Viana de Carvalho, psicografía Divaldo Pereira Franco, leemos lo siguiente: el problema del hombre tiene en él mismo la llave de la solución. Infiérase de tal situación la necesaria y urgente autenticidad personal, despojándose de sus atavíos la humana criatura para volver a sus raíces, espíritu inmortal que es en el rumbo de la felicidad. Para lograr semejante acometido, la programática espírita favorece la profundización del asunto, invitando a los hombres a la fraternidad real, tarea en la cual se caldean las imperfecciones, se superan las dificultades, generándose el clima excelente del amor que induce a la caridad conforme lo enseñó y ejerció Jesús. Entonces, mis hermanos, corresponde al individuo físico o espiritual incursionar en el estudio y el trabajo como medio indispensable en la adquisición de conocimientos lógicos y razonados para poder trascender y por lo tanto comprender cuáles son las metas de la fraternidad. Las metas de la fraternidad. La criatura humana ha sido creada por Dios y su esencia espiritual original fue marcada con la sencillez y la ignorancia, condiciones que a través de la jornada evolutiva van siendo provistas de fundamentos de contenido existencial por medio del desarrollo de la inteligencia que yace en los hilos profundos del subconsciente. Esta inteligencia va permitiendo que en el camino ascensional del ser se vayan mostrando innumerables oportunidades de trabajo y servicio como base primordial para lograr los objetivos de la existencia. Estos objetivos, considerados los fundamentos de la construcción del significado de la propia vida, que la criatura humana va edificando paso a paso, pero siempre acompañada de hermanos espirituales y físicos benevolentes, todos bajo la misericordia y el gran amor del Padre de la creación, para conseguir la renovación de costumbres primitivas. En la renovación de costumbres primitivas, al respecto, el libro, el Evangelio según el Espiritismo, dice lo siguiente: amaos pues como los hijos de un mismo Padre, no hagáis diferencia entre los otros desdichados, porque Dios quiere que todos sean iguales. No despreciéis a nadie. Dios permite que haya entre vosotros grandes criminales, a fin de que os sirvan de enseñanza. Muy pronto, cuando los hombres sean inducidos a respetar las verdaderas leyes de Dios, ya no habrá necesidad de esas enseñanzas, y todos los espíritus impuros y rebeldes serán expulsados hacia mundos inferiores en armonía con sus inclinaciones. Por lo tanto, nos dice también el libro Viña de Luz: en pleno taller humano es imprescindible que reconozcas la transitoriedad de todos los bienes transferibles que te rodean. Movilízalos siempre, atento a los designios superiores de la fraternidad,
que nos enseñan a amarnos unos a los otros con felicidad y devoción. Y en el libro Momentos de Conciencia, psicografiado por Divaldo Franco y de autoría espiritual Juana de Ángelis, encontramos al respecto lo siguiente. Mientras te encuentres en la vida orgánica, ejercítate en la fraternidad y no te dejes perturbar por las querellas y las pasiones disolventes. Ahora, mis hermanos nos preguntamos, ¿cuáles serán esas pasiones disolventes? Las mismas que enumeramos anteriormente, que a la vanguardia van el egoísmo y el orgullo, seguidos por un séquito de reyes coronados en el servicio del mal. Igualmente, en el libro de los espíritus, nos esclarece acerca de la felicidad que, por supuesto, la fraternidad conduce a ella. En su parágrafo 967 nos pregunta, ¿en qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? Nos responden los benefactores. En conocer todas las cosas, en no sentir odio ni celo, envidia ni ambición, ni ninguna de las pasiones que causan la degradación de los hombres. El amor que los une es para ellos la fuente de una felicidad suprema. No experimentan las necesidades ni los sufrimientos, ni las angustias de la vida material. Son felices por el bien que hacen. Ahora, y todos estos ejemplos de las características de los hermanos espirituales al servicio del bien son lecciones para nosotros. Entonces, unidos nuestros pensamientos, direccionados por la conciencia cósmica universal, lograremos vivenciar los resultados del trabajo mancomunado físico y espiritual, que nos permitirá continuar sirviendo y trabajando para la renovación de nuestras costumbres primitivas. Solo así podemos seguir rumbo a la plenitud de la vida. Queridos hermanos, todos los seres estamos llamados y obligados a alcanzar la felicidad real o plenitud de la vida. El ser humano alberga un cúmulo de cualidades que pueden enriquecer su mundo psicológico, como también innumerables muestras de los residuos defectuosos a causa de la inferioridad espiritual y moral en la que se encuentra. Cuando el pensamiento del ser es alimentado con ideales que contienen el carácter de la excelencia, se generan estados emocionales que avivan normas de procedimientos, expresando la alegría de vivir con respeto y gratitud por las concesiones que el Padre Celestial ha puesto en las manos de toda criatura humana, como elementos necesarios en el correr de infinitos días de la vida. Pero no siempre el individuo tiene el cuidado de responderle al Dios de la vida con la responsabilidad y la entrega que Él se merece y que debe ser demostrada con la conservación del equipamiento puesto a disposición de todos los seres. Todo este abastecimiento o dotación disponibles representados por la casa universal en el campo físico contiene los recursos materiales que la criatura humana necesita. Y en el campo psíquico, esta provisión está demostrada por el gran potencial de la inteligencia, que debe ser utilizada para aprender y comprender que solo la práctica del bien es el abrigo que protege y sirve de escudo contra las persecuciones de las sombras que envuelven al ser desprevenido e invigilante por la falta de cuidados hacia la protección divina. Por eso, nos dice el hermano Emmanuel en su libro Viña de Luz, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Así pues, no se equivoquen los que buscan al maestro de los maestros. Recibirán ciertamente cada iluminación, el consuelo edificante y la enseñanza eficaz. Pero
penetrarán en la línea de batalla, en la que constituye su obligación el combate permanente por la victoria del amor y de la verdad en la tierra, a través de ásperos testimonios, porque todos nosotros, encarnados y desencarnados, oscilantes aún entre la animalidad y la espiritualidad, entre el valle del hombre y las culminaciones del Cristo, estamos constreñidos a batallar hasta el triunfo definitivo sobre nosotros mismos por la posesión de la vida inmortal. Y en el mismo libro Viña de Luz nos dice lo siguiente: es una verdad indiscutible que marchamos todos hacia la fraternidad universal para la realización concreta de las enseñanzas cristianas. Por tanto, mientras no alcancemos la época en que el Evangelio se materializará en la tierra, no será justo entregar al mal, al desorden o a la perturbación la parte de servicio que nos compete. Entonces, al respecto de todo esto, el libro La Génesis nos dice: cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, de que ese Dios soberanamente justo y bueno no puede querer nada que sea injusto, de que el mal proviene de ellos y no de él, entonces todos se considerarán hijos del mismo Padre y se tenderán las manos unos a otros. Esa es la fe que concede el espiritismo, y en lo sucesivo será el eje alrededor del cual se moverá el género humano, sean cuales fueren los cultivos, los cultos y las creencias individuales. Es así, hermanos, como en la primera epístola de Juan 4, 7, 8 nos dice: queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mis hermanos, son así como, por medio del auxilio al necesitado físico, emocional y espiritual, levantando al caído por odios, resentimientos y amarguras, consolando al triste por su poca comprensión de los fundamentos de la vida, aprender lecciones de vida enseñando a los demás, administrar nuestro equipo de trabajo a través de la educación de los sentimientos, caminar con todos sin distinción alguna, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Mantener el entusiasmo de continuar aún bajo el peso de las pruebas y expiaciones. Expresar nuestra gratitud al Padre Celestial, demostrándole nuestro coraje y voluntad para seguir en búsqueda de la felicidad de la vida que nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos y nunca más soltarnos. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que nos siga bendiciendo todos los días. Muchas gracias, Nancy. Si quieres, deja de compartir Sí, la pantalla. sí. Eso, muchas gracias. Bueno, la verdad, no sabía que se le podía sacar tanto partido a este tema de la fraternidad y todo lo que nos dijiste, los quebrantamientos, los adversarios. Increíble, increíble realmente todo lo importante que es este tema, y que está en nosotros mismos hacernos parte de esa fraternidad o convertirnos en saboteadores de esa fraternidad. Y donde quiera que estamos, donde quiera que estemos, donde quiera que encarnamos, seguramente que hacemos parte de ese equipo en pro
de la fraternidad. Si nos disponemos, como lo dijiste tú muy bien, si nos disponemos, me gustó mucho también esto del ejemplo de la fraternidad en el universo y dentro de nosotros mismos en nuestra constitución física, ¿verdad? Así es. Es realmente ha sido muy gratificante, muy instructiva esta conferencia tuya y bueno, a analizarla, a meditarla, Gracias. nos obliga a eso. Ahora con la grabación, pues, repasarla y seguirla meditando y poner en práctica todos esos consejos que nos has dado. También Gracias. estas frases que recordaste de Kardec en obras póstumas. El egoísmo dice cada uno para sí. Ujú. Y también uno para todos y todos para uno, la caridad, ¿sí? La fraternidad, uno para todos y todos para uno. Así es. Entonces, son frases claves que tenemos que nosotros evaluarnos cuál es la que aplicamos nosotros. Cada uno para sí o uno para todos y todos para uno. Ujú. Que creo que era una frase también que decían los tres mosqueteros, algo así. Mm. Todos para Así es. uno para todos y todos para uno. Pero fíjese que Gardel la decía en esa época. Entonces, muchas gracias, Nancy. No sé si alguien quiera preguntar algo, decir algo sobre... Agradecerle a la hermana Nancy el tiempo que ella dedica a esta charla o a todas las que hace y todo lo que está avanzando. Agradecerle personalmente y que nos hace ver todavía todo lo que nos falta por recorrer, bastante. A veces nos creemos que ya llegamos y mentira que estamos empezando. Vimos el camino y miramos y vemos que nos estamos con la espalda para atrás. Estamos entrando a la puerta, no es que estamos saliendo hasta ahora para recorrer el camino que nos falta. Y eso es importante hoy de esta charla. Gracias, Nancy. Gracias, Abel. Muchas gracias. Así Gracias, es, hermano. Luis. Gracias. Gracias. También te agradece Zenit de acá de Barranquilla, Zenit Cabarcas, también Gracias. te Gracias. agradece. Pues no sé quién más quiere decir algo. Bueno, entonces, Y a ver, Néstor Rodríguez. Hola, Néstor, adelante. gracias, comenzando por ti, que eres base, ¿no? Para que se den todos estos argumentos, para que nosotros podamos seguir creciendo. Gracias a Nancy por su esfuerzo, su dedicación y sus ganas de divulgar la doctrina, que es lo que todos pues anhelamos, divulgar con el ejemplo, ¿cierto? Que es lo que buscamos. Entonces estoy agradecido por lo que escuché y Gracias. sé que voy a seguir pues tomando, ¿no? De estas enseñanzas todo lo bueno que necesito para poder crecer. Gracias a ustedes, porque es un equipo, comenzando por Abel, es un equipo, Nancy, Abel y todos aquellos que prestan ese servicio para todos nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias, Nancy. Gracias, Néstor. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. Así es, así es. Este es un equipo. Ustedes también allí y todos los que se quieran sumar. Este es un auditorio para todos. También los que quieran hacer parte del grupo de conferencistas, con mucho gusto, este es el espacio que les podemos brindar. Y bueno, sí, la verdad que Nancy para mí ha sido un gran descubrimiento. No nos conocíamos, ya desde el año pasado nos conocemos y ha sido una excelente apoyo Gracias. y Gracias. creo que lo va a seguir siendo. Gracias. Aquí a la Entonces, orden. así es. Bueno, Nancy, entonces te pedimos que cierres. Tú eres la persona que está más en esto mismo, envuelta en estas vibraciones, entonces eres la más adecuada para que nos cierre la reunión del día de hoy. Ok.